que dialogar y por eso estamos aquí. Muy buenos días, Buen día. Juan Carlos, Moraima, Fernán y toda esa nube de testigos que nos escuchan esta mañana. Les saludo en el nombre de Jesucristo, el testigo fiel. Eso, qué bueno tenerle acá nuevamente. Algo se me olvidó. Sí, dale. Y es que esto tiene presentación. El siguiente segmento llega a ustedes como una cortesía de Panadería El Buen Pastor en Juncos. Muy bien. Aleluya, comer pan bueno de Juncos allá. Buen Pastor. Vamos para allá. Más el café exquisito. Bien bueno. Le pedí a Jorge Lucas Escribano esta mañanita que la juez presidente del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, dijo lo siguiente y el periódico El Nuevo Día la puso en primera plana. Ella dijo lo siguiente: nos matan por ser mujeres. La misma escena del crimen de Andrea nos envía el mensaje de que los cuerpos sin vida de las niñas y de las mujeres son inferiores. Estos feminicidios no son casos aislados, son el resultado de una sociedad que normaliza la violencia contra la mujer. Maite Oronoz Rodríguez, juez presidente del Tribunal Supremo. Jorge, ¿tiene razón la señora juez presidente del Supremo? No, ella sabe que eso no es así. A nadie aquí lo han matado por ser mujer. Vamos a empezar por ahí. Ese concepto no existe y se está repitiendo. No, ya lo aprobaron en la legislatura, lo acaban de aprobar en una de las leyes. ¿Por qué? Porque tienen que tener este discurso para las gradas, para decir que están haciendo algo. Pero el verdadero problema no lo están atendiendo. Pero eso que ella está diciendo no es correcto y ella lo sabe. Así que eso del feminicidio, pues mira, van a tener un serio problema para tú poder probar ese elemento en un tribunal. Pruébame que este muchacho que le imputa en este caso del boxeador, la mató a ella por ser mujer. Todo el mundo sabe en Puerto Rico que no. Que él lo que hizo fue agarrar en su mente la tesis de los abortistas, exigirle que abortara, cree en el aborto y como tú no practicas el aborto como yo quiero, te mato. Ese es el colmo de todos esos que tú ves por ahí protestando, que es el mismo grupito violento que si tú no piensas como ellos te cierran los portones en la universidad, te entran a golpe, te agreden en unas vistas públicas en el Senado. Ese es el mismo combo. Vargas Vito nos insultó en Facebook. ¿Viste el insulto que nos dio? Nos dijo imbéciles, estúpidos, retrógrada. Pues lo que pasa es que en su caso pues es otra cosa, ¿verdad? Yo no quiero hacer ningún tipo de expresión peyorativa. Vamos a mi caso en cuanto a él, yo lo estimo, lo respeto. Creo que él está erosionado, cansado, agotado. Le ha dado duro el golpe del 184 prácticamente. Bueno, colgado. Lo que pasa es que él lo pusieron como portavoz de eso. Pero corazón adentro, Vargas Vidal sabe que la mitad de lo que está diciendo no es correcto. Lo sabe. Él lo sabe. Lo que pasa es que está siguiendo un libreto que le dieron. Él es la cara de ese libreto y los que se mueven detrás de él, pues están usando esa comisión. ¿Qué pasa? Que cuando tú logras exponer toda la prueba, tú logras desmantelarla allí, llevar los médicos, por ejemplo, gente que te dice, un momento, esto no es así. Él tiene que concluir, eso no lo practica la iglesia, pero tiene que poner gente allí con un discurso atacando a la iglesia. Todo esto va dirigido contra los valores cristianos. Sí, lo hizo en sus mensajes de Facebook, lo hizo otra vez. No solamente eso, tienes ahora mismo los estrategas que están detrás de esto, es un medio poderoso. Hubo una reunión en algún sitio de periodistas, de editores, un café en algún cafetín, ¿ok? Donde se pusieron de acuerdo y dicen, mira, yo agarro este periódico poderoso y estos 2 canales de televisión y traes un grupo de personas a articular todo el tiempo el ataque contra los valores judeocristianos. Y cuando tú logras entonces echarle la culpa a otra persona, exacto, no admites el error. Te voy a dar un ejemplo. Mira por encima este caso de esta niña. Qué bueno tenía esta niña Keisla, que tenía su mamá informada, tenía su familia informada. Así mismo. Aunque yo haya metido las patas en la vida, aunque yo me haya equivocado, mira, yo reconozco mi situación y tengo informado a los viejos míos. Eso es un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque si ella se hubiese quedado callada y rompe esa tradición de familia judeocristiana, de que los hijos tienen que darle cuenta a los padres, hoy todavía no tendríamos
la solución de ese caso. Claro. Ese caso se resuelve en 48 horas porque esa niña tenía informada a su mamá y la mamá tuvo la babilla de decir, un momento, este es el muchacho que la preñó, ella la iba a ver a ella y formó ese revolú, agarró un avión y vino para acá. Eso es lo que debe ser, eso es ser familia. En la familia. Eso es tener valores. Eso es ser cristiano. Pero a gente como esos que tú mencionas y a ese periódico poderoso que esconden eso no te lo van a mencionar, ni van a exaltar el hecho de que él exigió abortarla, que abortara. Sí. ¿Ves? O sea, así que ahí tú tienes ya, esconden el hecho del divorcio, del aborto, y tú ves todas estas abortistas y todas estas feministas de odio, pues echándole la culpa a los religiosos, echándole a la ley, atacando a jueces en este país. ¡Wow! Entonces, la culpa es de todo el mundo, menos de ellos, que fomentan esa mentalidad criminal. Mira, yo me puse a mirar esa columna publicada el 3 de mayo por El Nuevo Día, donde a mí me preocupa que este periódico y estos canales están abonando un clima, están creando un clima de odio contra la comunidad religiosa. Sí. Y la culpa es de los religiosos y los religiosos son la causa de la violencia doméstica. Mira lo que dice esa columna. En nuestra cultura judeocristiana, a las mujeres nunca se le ha dado el mismo valor que a los hombres. Falso. Desde el saque del libro, como dicen los baloncelistas, tú sacas la bola a la cancha, tú tienes un Génesis capítulo 1. Y aquí yo quiero ¿verdad? Hacer una invitación al Nuevo Día, Canal 4, Canal 2. Vamos a hacer un foro. Ustedes buscan todos sus teólogos y todos sus ideólogos de género y vamos a tener un debate. Yo quiero estar en ese debate. Es más, yo quiero ser moderador para hacerle preguntas. No voy a debatir con ustedes. Para exponer públicamente lo falso de sus teorías. Por ejemplo, cuando tú vas a Génesis 1 te vas a dar cuenta que en la narración, no sé si tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo. Sí. Dios crea al hombre y a la mujer, a los dos conforme a se llama imago Dei, imagen y semejanza de él. A los dos. Dice, desde el comienzo, el matrimonio tiene origen, se origina en Dios. Se fundamenta en la palabra de Dios. Tiene propósito, que es la administración de la creación y la expansión de la raza humana. Tiene igualdad, tiene equidad, porque a ambos les dan la capacidad a ambos de administrar. Sojuzguen la creación, no a él, a ambos. Hay unidad, porque serán una sola carne, es un proceso de vida. O sea, ser familia es un proceso de vida. Los papeles no te dan una familia. Entonces, yo miro esto y te digo, mira, la idoneidad, que eso es único en un matrimonio. O sea, tú puedes tener conversación con 1000 mujeres, Juan, pero cuando hablas con tu esposa es diferente. Yo no te lo puedo explicar. ¿Sabes? Ella casi te lee el pensamiento. Es una integración. Ella, si no dices nada, te lee igual. No, sabes que te pasa algo. Sí, porque ese discernimiento Dios lo pone cuando arma a la mujer. Eso no le gusta a los feministas, porque ya tú sabes. Pero mira esto. En adición a eso, tiene proceso. Armar una familia es un proceso. Dios duerme al hombre, porque el proceso de tener familia es con calma. Con calma. Vamos, tómate tu tiempo. 2, le arranca de adentro algo al hombre. Dios le tiene que meter las manos a sacarme los embelecos y los odios del alma, porque si no, nunca voy a disfrutar la familia que me van a dar. Entonces, después Dios lo sana. Sanó la carne y de la costilla hace una mujer. Pero ya eso es, ¿verdad? No voy a abundar mucho en esto esta mañana, porque ni Vargas Vidal ni esta gente lo va a entender. Ahora, viene esta creencia desde tiempos inmemoriales de que la mujer vale menos, dice él en su columna, un ideólogo que tienen allí. Dice, muchas de estas creencias se basan en algunos pasajes de la Biblia. Falso, Torrecotay. Yo te invito a que tú busques en la Escritura, búscame un solo pasaje en la Biblia donde se justifica que el hombre maltrate a la mujer. No existe. La Biblia de estos grupos es el Evangelio según Michael Swift. Ahí es que está eso. Ahí es que está el trasteo de niños como meta, y eso es lo que ustedes leen, encarnan, viven y promueven. Sólido. Y lo pueden buscar. Ahora, dice que este libro, dice, muchas de estas creencias se basan en pasajes de la Biblia. El libro en el que se basa la religión de la mayoría de la gente que vive en la parte de este mundo, este conjunto de creencias y costumbres y construcciones sociales es lo que llaman patriarcado. Deténlo ahí. Este macho con su periódico El Nuevo Día dice que este es el fundamento del patriarcado. Entonces, ¿cuál es la inyección que le están metiendo? Para que lo veas claro.
El gobierno de Sila Calderón lo que hizo fue polarizar las clases en Puerto Rico, ricos contra pobres. Se fue a las comunidades por ahí pobres y les metió un carimbo, las etiquetó. Ustedes son una comunidad especial, tú sabes, como ustedes están allá, como una comunidad especial. ¡Wow! Y la prensa aplaudiendo ahí como, tú sabes, como que aquí no ha pasado nada. Ahora viene este periódico con estos dos canales de televisión a inyectar ahora un ambiente de polarización entre todo el que tenga una creencia religiosa y los que no tienen una creencia religiosa. Y pones como causa de la violencia de género o violencia doméstica la Biblia, la palabra y los que creen. Y tú, por eso es que tú ves un senador como este señor que tira un Facebook Live fomentando el odio, que el que no piensa como él es un idiota, es un imbécil. ¿Ves? Hizo lo mismo que hizo aquel periodista que votaron de Fortaleza por inepto, que WKQ le dio un micrófono y por años estuvo tirando odio contra todo el que no pensara como él. Y ese fue el primero que empezó a erosionar la judicatura en Puerto Rico, diciendo, ¿qué juez? ¿Quién te nombró a ti? Ah, pues tu motivación es política. ¡Wow! O sea, son tantas cosas que están coincidiendo ahora. ¿Y qué pasa? Bueno, pues esto es en la prensa, ¿verdad? El artículo tiene más. Mira, esa creencia que dice que viene de tiempos inmemoriales es falso. Efesios 5 dice que el marido tiene que amar a su esposa como Cristo amó la iglesia. Para el juego ahí. Y se entregó a sí mismo por ella. No, pero para que Vargas Vidot sepa esto, y Torres Gotay, y la Junta del Nuevo Día, y todos estos poderes del Canal 2 y del Canal 4, Lenín y toda esta gente buena que está allí, amar a la mujer como Cristo amó la iglesia, tienes que entonces profundizar en las escrituras que ustedes no leen, que la atacan sin exponerse. ¿Por qué? Bueno, porque como Cristo amó la iglesia, Juan. ¡Wow! Por ejemplo, me voy a Juan 13, el Señor va a la mesa, se quita su túnica, agarra un lebrillo con agua y le lava los pies a los discípulos. En el modelo de Cristo, Cristo le sirve a la iglesia, el hombre le tiene que servir a la mujer. ¿Lo tienes ahí? 2. Cuando tú oras, ¿quién conecta la oración con Dios? Cristo. 24/7. Por lo tanto, si la iglesia ora y Cristo es el mediador entre Dios y el hombre, significa que el hombre en ese modelo tiene que escuchar a su mujer. Esa es la queja de las mujeres. Él no me escucha, pastor. Le digo las cosas y qué sé yo qué. Ve, te lo dije. Y tú sabes, tú ves esa dinámica. Cuando yo me meto a la palabra, el estándar que le ponen al hombre en relación a su familia. Sí, es el más alto. Es un estándar poderoso de confrontación, de transformación. La Biblia me dice que si yo me enojo con mi esposa, mi oración, él no la escucha. Ahí está. Entonces, vamos con las mujeres, Moraima, para que lo incluyas en tus congresos. Ok. ¿Qué pasa cuando una mujer tolera el maltrato? La Biblia le dice varias cosas. Tú te sujetas a tu marido como Dios dice, no como a él le da la gana. Es como conforme a como conviene en el Señor. No es como lo criaron a él, no es la cultura enferma de este país. ¿Sabe? En otras palabras, la mujer debe sentirse amada, valorada, segura, protegida, escuchada, atendida, cubierta. O sea, si no está así, está siendo maltratada. ¿Y qué pasa? Como tú muy bien dices, si la mujer no hace nada contra el maltrato de su hombre, lo está ayudando a quedarse, perdona que use este lenguaje, bruto. Sí. O sea, lo deja bruto. Porque cuando Dios ve al hombre, mira la figura de Génesis. Dios ve al hombre solo en Génesis, pero ya había creado la mujer en Génesis 1, 26, 27. Capítulo 2 es una explicación más detallada de cómo los creó. Lo pone en el huerto y cuando lo ve solo le dice, wow, chacho, si te dejo solo, tú te vas a perder aquí. Y decide hacer la ayuda idónea. Lo envía por toda la creación. Le pone nombre a todos los animales y el verso 20 al final dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Los animales no llenan la soledad del hombre. Yo entiendo todos esos pet lovers. Conocí un buen amigo que pagó $3,000 por un perro. ¿Cómo? 3,000. Lo fue a buscar a Estados Unidos y yo le dije, wow. Le dije, estudió en MIT el perro. O sea, si yo pago $3,000 por un perro, Moraima tiene que escribir computadora, contestarme el teléfono, contestar mis textos, prepararme los bosqueos del sermón, ¿sabes? Porque eso es otra liga. No, pero a lo que voy es que, ¿qué hace el texto? Te dice, mira, Dios escoge para que ese hombre sea maximizado,
hacer, cuando usa un plural, cuando hace al hombre y a la mujer. Me gusta mucho una parte que está en uno de los salmos. Estoy buscándolo ahí en la cabeza. No está subiendo el upload, pero en el upload, creo que es Salmo 112, por ahí, búsquenlo, que dice: los hijos son como plantas de olivo, criados alrededor de una mesa. Pero las hijas son como las esquinas labradas de un palacio. Deténlo ahí. ¿Qué está diciendo el salmista? La crianza de los hijos, sigue ahí para los congresos tuyos. Estoy anotando. Mira esto, la crianza de los hijos son iguales en muchas cosas. Ajá. En educación, en oportunidades, pero todo el que tiene hijos sabe que cada hijo es diferente. Ajá. Tienes que atenderlos, no es que tú prefieras uno más que otro, ajá, es que uno tiene unas necesidades que el otro no tiene. Por ejemplo, a Fernan de nene, quizás la mamá le soltaba los libros y hacía las asignaciones solo, y lo hacía sin problema, pero a mí me las soltaban y yo me quedaba en blanco y me iba a daydreaming y hacía 20 cosas. ¿Qué yo necesitaba? Alguien encima de mí que me guiara para hacer la asignación. Así que son dos necesidades, somos hermanitos, pero el enfoque es diferente. Entonces el salmista dice: mira, al varón tú lo crías de una manera y a la nena de otra, porque requiere, por ejemplo, el varón es como algo, lo describe como plantar una planta, que si no tienes cuidado se te muere. Criar una planta no es cualquier cosa. Así mismo. Pero cuando habla de las mujeres es como un arte, es como, wow, es como unos detalles. ¿Por qué? Porque una mujer que está como Keishla, que se crió con una buena familia, tenía una valoración, se enamoró, le pasó lo que le pasa a montones de personas que se enamoran, y pues su juicio objetivo se diluye un poco, pero tenía una valoración. Y pudo decirle a su familia: voy para aquí, voy para allá. Todo el mundo la describe a su trabajo, a su casa. No está jangueando en los pubs por ahí. El jefe llamó porque se preocupó. Quiere decir que su conducta era puntual. El jefe, hijo de pastor, pentecostal, fundado con fundamento. Ese es Dos Santos. Un hombre de Dios, de fundamento, que lo que tiene en su negocio allí es una extensión del reino de Dios. Y por eso tú ves unos empleados alegres, por eso tú ves un buen servicio al público, por eso se preocupa por sus empleados. Por eso él dice: yo iba a salir a buscarla. Eso es como un padre. Wow. Esa parte no la sabía. No, la prensa te la va a esconder. ¿Cómo te lo van a publicar? Wow. Porque va en contra del libreto de la reunión de los poderes que hicieron hace un tiempo para caerle encima a la iglesia. Pero mira, perdona que coja más tiempo, pero quiero aprovechar esta tarde porque... Tenemos versión extendida hoy. Pues esto es del espíritu, porque ahorita le metemos mano al Supremo. Pero mira esto. Lucas, cada vez que hablas, que dices para tus congresos, en los congresos cuando a mí me preguntan qué es maltrato, yo no busco grandes significados. Todo lo que no es un buen trato es maltrato. Correcto. Pero fíjate qué interesante. Una mujer sabia no se deja maltratar. Claro. ¿Por qué, no? ¿Por qué la narración de Génesis? Torregotay, copia esto. ¿Por qué la narración de Génesis te dice que de la costilla que se toma del hombre, Dios hace una mujer? O sea, hay como una creación extendida, adicional con la mujer. No es que los hombres están hechos de barro y las mujeres de costilla, no es eso. Es que una costilla, ¿cuál es su función en tu caja torácica? ¿Cuál es? Protege órganos vitales. Por lo tanto, una costilla puede recibir un golpe. Las mujeres no. Hay una transición de costilla a mujer. Las que se dejan maltratar todavía son costillas. No son mujeres. Una mujer de verdad no se deja maltratar. Una mujer de verdad educa a su hombre. Una mujer de verdad le dice lo que ella piensa, lo que ella cree, lo que ella siente. Y aquí hay que educar. Yo creo que hay que educar. Vamos a meter la Biblia en la escuela. Hay que meter la palabra de Dios otra vez en las escuelas públicas. Porque esa ideología de género, que es una religión que plantea un odio contra el hombre, que el hombre nace abusador y la mujer para coger garnatá, eso no es el modelo de la Biblia. En el modelo de la Biblia, el hombre honra a su esposa como vaso más frágil. El hombre, los hijos son herencia de Jehová. Salmo 127, Nuevo Día. Cosa de estima el fruto del vientre. Ahí tenemos toda una serie de textos de alimentos, de salud, de educación, de acompañamiento, o sea, de luchar por esa herencia. Los padres protegemos a nuestros hijos. Eso es así. Y como decía una persona fuera de línea, bueno, lo puedo decir, de los pleneros
¿cómo se llaman los pleneros? Los pleneros que tú estás, los de Plena Vida, fue a las cárceles a darle unas campañas. Yo predicaba en las cárceles cuando me dejaban entrar, porque ahora con esto de la pandemia, pues tenemos problemas. Claro, todavía puede entrar la droga y pueden entrar los celulares, pero la palabra no puede entrar, pero eso es otra historia, no tal cárcel. Pero a nosotros nos dieron información hace años de que el 90 y tanto % de los confinados o pasaron por primera comunión o por una escuela bíblica. Mira qué cosa interesante. ¿Qué por ciento qué? 92% aproximadamente. Wow. Cuando ellos escriben su perfil, muchos tienen valoración que fueron expuestos, sí, pero tienen algo más. El 85 al 88%, sus padres los abandonaron siendo niños. La figura paterna desapareció en la niñez o en la juventud. Eso no te lo va a decir la escuela esa de psicólogos que fabrican psicólogos que están en el viejo San Juan, tampoco te van a decir eso. O sea, la erosión de la figura paterna a todos los poderes aquí, pues vamos a echarle la culpa al hombre, tú sabes. Vamos a echarle la culpa a la religión, le echan la culpa ahora a los tribunales, pero ellos no asumen su verdadera responsabilidad. Así que esta parte del articulito ese que dice que la mentalidad de que la mujer es inferior al hombre, eso es falso, eso no es bíblico. No existe un solo pasaje en la Biblia que denigre a la mujer. Por eso le dice, dale honor a tu mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida para que tu oración no tenga estorbo. Una mujer que se deja maltratar coopera en que su hombre no tenga comunión con Dios, para que lo añadas ahí al... Wow. O sea, tú te dejas maltratar, tú lo dejas desconectado de su relación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a la narrativa de Génesis, ¿quién guía a la mujer al hombre? Génesis 2:21. Después que Dios la hace, o 22, la trae al hombre. Y al hombre le da una sentencia. Se unirá a su mujer. Hay una transición de hijo a marido. Y algunos nunca transicionan y se quedan siendo mamás boy, que eso es otra historia. Pero te traigo todo esto porque eso no te lo va a publicar ese periódico porque no leen la Biblia. En la escena de Génesis, el reclamo de Dios cuando la mujer desobedeció fue para el hombre. A Correcto. quien llama es al hombre. Correcto. Reclamándole al hombre la responsabilidad de cuidar y protegerla. Si ella comió del fruto, fue porque él la dejó de cubrir. Y Dios no viene a pasarle el rolo a ella. Correcto. Viene a reclamarle a él La dónde tú responsabilidad estabas, Adán. ¿Qué hiciste, Adán? Pero fíjate, eso es una gran observación que tú estás trayendo. ¿Por qué razón? Esto es para que el periódico, busquen usted tiene dinero para pagar, busquen teólogos de esos que están por ahí, que tienen doctorados que ni votándolos se acaban, para tener una buena reflexión de Génesis, eduquen al pueblo. No editorialicen enfermándole la psiquis a este país. Así es. Mira qué cosa interesante, ahí tú tienes algo bien poderoso, porque cuando Dios ve al hombre, no lo ve, él va por el huerto y hace una pregunta, le dice, ¿dónde estás tú? No le dice qué hiciste. Ok, porque a Dios le importa dónde tú estás. A Dios le importa dónde tú estabas después que la tiraste del puente. Exacto. Después que le pegaste el tiro. Después que no le hiciste caso a tu mamá. Después que todo lo que se quiera decir, a Dios le importa. Ese es el mensaje del Evangelio de esperanza. Así es. En todo esto yo veo un destello positivo. ¿Cuál es? Papá de la muchacha dice, espérate, yo puedo tener coraje, puedo estar molesto, Dios esto mío, es un sí, abuso, esto es una barbaridad. Sí. Le tiene que haber pasado por la cabeza la idea de pegarle un tiro al tipo, pegarle fuego, todo eso. Pero él dice, ¿qué dijo? yo no creo en que le apliquen la pena de muerte. Y dijo, ahora, le deseo éxito, porque Pues, ahora va a dar su gran pelea. porque, fíjate, yo he ido mucho a las cárceles, Juan, y por años, no de ahora. Siendo juez del Tribunal General de Justicia, yo iba a las cárceles a dar conferencias, ahí a los confinados, estuve en varios sitios. Y a la hora de la verdad, tú ves esa fibra del ser humano que cuando en un momento dado es confrontado, dice, yo metí las patas, me equivoqué. Esto no es correcto, porque eso está ahí. Claro. Tu primer juicio es tu conciencia. Claro. Dios te puso imagen y semejanza y esa conciencia te tiene que alcanzar en algún momento. Sí. Este muchacho ahora está en este vorágine, este revolú, pero deja que pase el tiempo. La mente lo va a taladrar. De hecho, lo tienen allí Fuerte. en la federal, en un sitio específico, bajo Suicidal Watch. ¿Tú sabes por qué? Wow. Porque puede privarse de la vida. Sí. Así que yo miro otra cosita y con esto cierro para que me hagas todas las preguntas que tú quieras, ¿verdad? Cuando ellos te dicen que, dice, los líderes religiosos y políticos oportunistas le siguen el juego.
se oponen a esto, la educación con perspectiva de género, como si fuera una creación del mismo Satanás. Quieren que las cosas sigan siendo igual porque hacen interpretaciones literales, para lo que les conviene, de la Biblia, que es de donde vienen muchas de las creencias de que la mujer es inferior. Falso, Nuevo Día. Pruébamelo. Búscate esos teologuitos que tú buscas a veces para escribir estas columnas que están casi siempre en el seminario ese que está por allí por Río Piedra. Búscalos a ver, que te prueben por la escritura que la palabra sostiene el maltrato. El maltrato es pecado. Dios dice en su palabra, el resumen, Antiguo y Nuevo Testamento, cuando vienen todos estos religiosos sabiondos, dice a Cristo, mira, y la ley, Cristo dice, te voy a resumir la ley en, o sea, eso que le gusta leer resúmenes y no leen la novela. Ajá. Cristo le dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Juan, porque si yo no te amo y tú eres imago Dei, imagen y semejanza de Dios, yo estoy rechazando a Dios. Ajá. Si yo no amo la familia que Dios me dio, yo estoy rechazando lo que Dios me dio. Exactamente. O sea, yo estoy obligado a amar a Dios y a mis iguales como a mí mismo. Tanto es así que aunque ellos nos atacan, nosotros los vemos con un amor y una misericordia deseando lo mejor para ellos y no los atacamos igual. Claro, pero mira la ideología que tienen ahora. Tienen al Tribunal Supremo. ¿Por qué? Bueno, porque la cabeza del Tribunal Supremo, todo el mundo lo sabe, cree en esto, vive esto, tiene su preferencia sexual. El otro día dijo que era mujer y eso me da esperanza de que por lo menos pues hay un atisbo ahí de balance en esto, pero toda esa rama va dirigida. Ahora hay un congreso de perspectiva de género, yo creo que ustedes sepan esto. Tienes la legislatura discutiendo esto ahora, tienes el gobernador haciendo un media tour usando estos dos casos, pero deben usar estos dos casos para analizar y profundizar bien en las verdaderas causas de la violencia doméstica. Vamos a regresar en breve porque esto se está poniendo bien interesante. Sí. Y además de que sería chévere seguir la conversación, pero con un cafecito caliente de la panadería El Buen Pastor. Ellos están abiertos hasta las 5, hasta las 10 de la noche. Y hay brunch hasta las 10 de la noche. Tenemos café. Para que tú lo sepas. Mira, mira. Gloria a Dios Hay por café esta y panadería. desayuno. Y no Eso- en cualquier taza, mira esto. Oh, cielos, los felicitamos. De verdad que esto le ha dado un upgrade a la emisora. Esto está mejorando. Salimos de los ayunos de Juan Carlos. Sí. Wow. Están ubicados en la carretera Ah, sí. 31, kilómetro 25 del barrio Almendro en Juncos. Panadería El Buen Pastor. Puedes llamar también al 787-734-4445, que hay un montón de cosas bien sabrosas. Regresamos ya. Nadie se vaya. 10:30 de la mañana. Buenos días. Hasta nunca ha pasado, ya no vivimos más en ti. Algo nuevo ha llegado, podemos ver el sol salir. Su luz en las tinieblas resonó.
miedo. Y Él está con nosotros hasta el fin del tiempo. No vamos a regresar atrás y nunca dejaremos de soñar, pues lo mejor está por llegar. Y estás por mucho más allá, me alcanzó. En medio del dolor me abrazó. Mi vida rescató del temor. Tu amor, tu perdón ha borrado mi pasado, tu poder, mi vida levantado puedo ver, tu gracia alcanzándome otra vez, otra vez. Mi corazón, Dios, adora a aquel que su amor vida me dio. Vivo por la cruz que un día me cautivó. A viva voz hoy voy cantando, cantado. Tu amor va mucho más allá, me alcanzó. En medio del dolor me abrazó. Mi vida rescató del temor. Tu amor, tu perdón. Tan interesante y tan intenso también, porque es así. Gracias, Juan. Llegó el café, papá. No, Gracias a los impresionante. Gracias a los del Buen Pastor. De verdad que el Buen Pastor en Junco. sigan Vayan para pastoreando allá. este rebaño, que esto es necesario. Qué bueno, qué bueno. Una de las nuevas articulaciones que la viste en la jueza presidenta en eso, lo oyes en estas senadoras de minoría, lo oyes en el gobierno, es que la nueva obsesión es que el hombre mata a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Eso no es cierto. Lo están haciendo ley. El proyecto 130 que aprueba la Cámara es eso. Lo que pasa es que tienen que, en esta vorágine de estos grupos que no tienen sentido, olvidan, por ejemplo, las escuelas de derecho penal. Hay unas escuelas de derecho penal. Hay comentaristas a través de los siglos que han escrito. Cuando tú te forman, tú tienes que estudiar derecho romano. Cuando tienes las electivas de derecho penal comparado, tú vas a ver, por ejemplo, Lombroso, autores que te dicen, está el asesinato del sociópata enfermo mental. Ajá. Que puede ver un bebé gateando ahí, lo mata, pues lo mató, pero no tiene, ¿sabes? Tienes el crimen pasional. ¿Qué alimenta el crimen pasional? Esa parte que estás viendo de lo que ves ese señor que mató a esta señora allá en Calley. Yo lo googleé, porque esto no lo va a hacer la prensa. ¿Tú crees que la prensa va a hacer esto? Miren, periódicos y canales de televisión. Esta es la historia de este angelito que está acusado en el caso de Calley. Se llama Miguel Santiago Casio. Tiene un divorcio en el año 97. Tiene un caso de custodia en el 2013. Tiene otro caso con otra mujer en el 2011, en el 2013. Otro de alimentos en 1995. Hay 3 nombres de mujeres distintas aquí. Tú tienes a Andrea, tristemente su caso, Andrea tuvo un caso en el tribunal divorciándose
de un angelito, violencia doméstica, o no, ella fue testigo en un caso de violencia doméstica en una BP cuando ella tenía 20 años. Ya viene con ¿verdad? Hay mujeres que tienen una mala suerte en la vida de que no evalúan bien, no escogen bien al tipo, observarlo. Si tú ves que le grita a la mamá, si tú ves que no te respeta tus ideas, si tú ves que lo que tú dices no vale nada, ya tú sabes que en esa mente hay algo tóxico. Viene a verte a ti, a visitarte, tiene un olor encima a pasto. No es que sea paciente de cannabis, es que es un usuario de marihuana. Tiene un olor a alcohol. Ya tú sabes que el alcohol distorsiona el pensamiento. Beba o no beba, yo no estoy hablando contra la bebida. Lo que estoy diciendo aquí es que hay unos indicadores en las mujeres. Estás con el tipo en la carretera y de momento él va por ahí para abajo como alma que lleva al diablo, dando cortes de pastelillo, y tú estás al lado de él y a ti te pueden dar una puñalada aquí y no te pasa nada porque tienes el corazón en la garganta, ¿sabes? Chica, se movió de sitio. Sí, se movió de sitio. Pues ya tú sabes que ahí tú tienes algo, tú tienes un suicidio en potencia ahí, yo no sé. O sea, tú estás viendo unos indicadores a los cuales no les estás haciendo caso. No te echo la culpa. Fíjate que cuando entra el enamoramiento, el entendimiento se apaga. Pero no me digas que el hombre está matando a la mujer por el simple hecho de ser mujer. Eso es falso, eso es mentira. Que hay un caso de eso, sí, mira, lo están matando. Ahora, y cuando alguien mata a un hombre, lo matan por el hecho de ser hombre. ¿Dónde está la ley para tipificar eso como asesinato en primer grado por el simple hecho de ser hombre? Ajá. No, porque como dicen un par de senadores que yo he hablado con ellos, esos asesinatos no importan, esos no son importantes, que de hecho lo dice la columna de este periódico, que decir que hay otros asesinatos y otra violencia es minimizar estos crímenes. No estamos minimizando estos crímenes. Para nada. Lo que no minimizamos es los otros asesinatos. Exacto. Casi 180 asesinatos en lo que va de año, Juan. Ajá. De los cuales 160 son hombres. Ni al periódico ni a los canales de televisión le importa. Pero el argumento de que la mayor parte de esos asesinatos son porque se lo buscaron. Eso es falso. Nadie se busca un asesinato. Bueno, si tú provocas en términos de peleas, esos peleones que van y te empujaron y te dieron y se forma una pelea. Por eso es que la ley tiene en las defensas unas tipificaciones. ¿Quién empezó la pelea? ¿Qué proporcionalidad hay? Tú no le puedes quitar una vida a un ser humano. Para tú quitarle la vida a un ser humano tiene que haber una proporción y tú no haber provocado el incidente. Mira qué interesante. Así que la ley lo tiene todo cubierto, pero ninguna mujer o ninguna persona justifica con sus actos el hecho de que la maten. Bueno, ponle que este boxeador hizo lo que hizo o se imputa, ¿verdad? Porque la ley lo presume inocente, aunque ya, como decían varios abogados que yo escuché con mucha certeza, bueno, eso lo vamos a mencionar después. Por primera vez tú tienes casi un juicio transmitido en público, ya tienes la decisión, ya tienes todo establecido de una manera bien gráfica, pero a lo que voy es que no me digas que este muchacho hizo lo que hizo porque ella era una mujer. Eso no es cierto. No, él no quería ser papá ni quería asumir la responsabilidad de ser papá. Y se acabó. Y como ella no accedió al aborto que él pedía, la mató. Esa fue la razón. Ahí está, porque cree que el aborto es correcto. Ajá. Porque exige, se cree con la babilla de exigirle. De hecho, mira la familia, en toda la narrativa, yo veo que había una relación de años ahí. De que, pues, tienen unas mezclas de sentimientos. Esto les explotó en la cara. ¿Sabes? Esto nadie lo esperaba. Pues, estaba influyendo en su relación y pasó esto, que no era lo correcto, que no es lo correcto. Nosotros predicamos contra eso. Pero también hablamos del amor de Dios y de la esperanza que hay para todo el mundo. Pero no vengan ahora a echarnos la culpa a nosotros, los religiosos, echarnos la culpa a nosotros diciendo que lo que enseñamos en la palabra, porque la palabra, repito, confronta el maltrato. Pero si hubiese hecho en el caso de Calley, la investigación del muchacho, de todos los casos que él tenía, ¿qué debe hacer una joven? Vamos, ¿por qué no enseñan esto? Te enamoras, quieres rehacer tu vida, averigua quién es. ¿Qué crédito tiene? Porque puede ser un embrollón mala paga que te va a quitar tu tarjeta de crédito, como los vi yo en llegar al tribunal, que hasta las tarjetas le quitan, porque no investigan bien. No saben qué valorar en el hombre. La Biblia te dice que hay que observar en él. Vete a Génesis. Antes del hombre tener familia, ¿qué Dios tenía con él? Trabajo. El vago no es de Dios. El que está recostado viviendo el estado no está siguiendo el modelo bíblico. Así que son muchas cosas que hay que discutir. Yo creo que la causa de la violencia no está en el hecho de que sean mujeres.
Yo creo que está en el hecho de que no estamos siguiendo los modelos que debemos seguir. Sí, son los hombres las víctimas principales porque son los que más propensos están al asunto del crimen, a robar, a las drogas, al tráfico de drogas. Por eso, pero fíjate que se asesinan mucho más hombres que mujeres y el Estado no va a combatir eso. Ya el Estado está justificando el asesinato del hombre. Y el discurso de estas mujeres, no mujeres, de estos grupos que son no binarios, ahí andan como manada, diciendo es que el problema aquí son los hombres, el patriarcado. Decía una de estas con una pancarta, muerte al patriarcado. O sea, en Puerto Rico quienes crían son las mujeres, no los papás, no los hombres. ¿De dónde sale el concepto patriarcado? Porque si me usas patriarcado, no matriarcado, yo pienso entonces que me estás refiriendo al varón. Y quien determina y quien cría en su mayoría, me equivoco, Moraima, tú siempre estás, es la mujer. Ese concepto del patriarcado es sacado, yo no sé de qué enciclopedia vieja. En Puerto Rico no mandamos los hombres. El Tribunal Supremo lo preside una mujer con un modelo de familia o un modelo de relación que todo el mundo conoce. La rama ejecutiva está dominada por la ideología de género porque el gobernador cree en eso. Tú tienes, y hay órdenes ejecutivas y están usando el Departamento de Educación para homosexualizar a los niños y todo eso que nosotros sabemos. Y que la campaña esta que están haciendo los medios es para acabar de llevarse los nenes enredados. Ajá. O sea, por eso tú ves que quería llegar al puente y tiré ese video allí medio visorioco, se veía hasta mal en el video este muchacho. Ajá. Como haciendo el ambiente, tú sabes, vamos a acabar de llevar enredados los nenes, espérate, vamos a analizar lo que pasó aquí. Los hechos, los jueces analizan hechos. Y juez que la cante como la vea, que ante el juez la prueba hay que presentarla para el juez aplicar la ley. Y aclaro que una cosa es lo que la gente declara allí dentro del tribunal y otra cosa es llenarse la boca afuera donde el juez no los escucha. Que en la calle son una gran cosa, allá dicen, allá cuentan, se van al beauty, le dan hasta la marca de calzoncillos que tiene el hombre, pero cuando tienen que ir allí bajo juramento al tribunal se olvidan, a veces mienten o lo tapan o lo encubren o dicen no me acuerdo porque la presión de la familia... un montón de factores que entran en esto. Así que echarle la culpa al juez es bien acomodaticio, que la culpa la tiene el juez. No, la culpa no la tiene el juez. La investigación hace la diferencia. ¿Por qué el gran éxito entre las convicciones del Tribunal Federal y el estatal? Porque la capacidad de investigar que tiene el gobierno federal, Juan, te interviene en tu teléfono. Aquí no pueden hacer eso. Hay unos poderes para investigar que acá no los tienen. Y por primera vez se mete la prensa a investigar de una manera tan gráfica en este caso, que por eso yo creo que se tuvieron que llevar el caso a la jurisdicción federal y yo aplaudo esto. Porque la prensa y un convito ahí de la policía dando información durante todo el proceso investigativo casi le dañan el caso y sacan a este muchacho a la calle. Wow. O sea, esa parte tampoco, no te la van a decir, porque tú tienes que ver quién da la orden para transmitir esto. Y por qué esa insistencia para romper la investigación. Mira, te están diciendo, no te puedo decir, porque tengo esta situación, estamos corroborando, y tú ves esa insistencia periodística ahí, para ver si, o sea, si estos policías no dicen las cosas como las debieran decir, dañan el caso porque hubiesen convertido al boxeador en sospechoso por la presión de los medios. ¿Y a quién beneficia eso? Como por ejemplo, ¿qué cosa dañaría el caso? Porque si tú, una de las cosas que esto llegará algún día al Tribunal Supremo, ¿verdad? Y yo estoy retirado, estoy jubilado y puedo hablar libremente. Pero la ley tiene unas lámparas, yo le llamo lámparas, en la Constitución donde el Estado cuando te investiga, la Constitución amarra al Estado en su poder de hacer eso contra ti. Pero después que te investigan y dice, aquí yo tengo esto contra Moraima, ahora voy para donde el juez. Tocó la puerta del tribunal y digo, tribunal, aquí yo traigo este caso contra Moraima, se prende esta otra lámpara. De ese proceso de ley, que todo eso que dicen de ti allá afuera, ahora se lo tienen que probar al juez aquí adentro. Por eso hay unas reglas de evidencia. Yo no puedo decir por ahí yo oí, no. ¿Qué tú oíste? ¿De quién lo oíste? Y me tienes que traer al tipo, porque si no eso es prueba de referencia. Juez, eso es como si nunca se hubiese dicho aquí. Porque si es por lo que yo oí, o yo escuché, o por lo que nos dicen, cualquiera es culpable de cualquier cosa. Así que en eso hay unas doctrinas establecidas que dicen que desde que tú eres sospechoso, el Estado tiene unas limitaciones de cómo te mete mano. ¿Se va entendiendo? Muy bien.
Así que es que se inventa el Estado. ¡Wow! Como tengo 30 días desde que te arresto hasta o 60 días, dependiendo si es grave o menos grave, toda esa hermosa regla 64 que tiene el procedimiento en Puerto Rico, o la antigua regla 64, esos términos para que el Estado te pueda juzgar, porque no te pueden dejar tu caso ahí toda la vida, porque eso es lo que se llama una espada de Damocles sobre ti y no te acaban de definir tu libertad. Pues el Estado tiene eso. Así que, ¿cómo el Estado evita o tiene más tiempo para investigar? Pues ya tú no eres sospechosa, Moraima. Fernán, ya tú no eres sospechoso. Tú eres una persona de interés. Oh, wow. Una persona de interés. Cambia toda la visión. No eres sospechoso, pero tienes todo el avispero encima de ti. Exacto. Te tratan públicamente como si tú fueras un criminal, como si fueras un sospechoso. Empiezo a buscarte dónde te metes, la gente mandando fotos tuyas y de momento eres técnicamente un acusado. Culpable y sentenciado. Bueno, no, eso es este caso. Ajá. Porque por primera vez en Puerto Rico tú tienes una investigación policíaca transmitida 24 horas por televisión, por radio, todo el mundo. Se paralizó el país con este caso. Sí. No hay otros problemas nada más que esto. Bueno, eso, oye, ¿por qué no lo hacen en todos los casos? ¿Por qué no hacen eso en los contratos de Luma? En esas reuniones que hay. ¿Por qué no hacen eso en otra serie de cosas que mira, si hubiesen hecho esto en la compra de las pruebas de COVID, óyeme, la película es grande, necesitan una guagua escolar para meterse la mitad de esos asesores de salud, meterlos a la cárcel. Pero no es falso que esa presión también ayuda a que la policía lo haga más rápido. Si no, pudiera dormirse ahí. Mira, lo bueno es casos, ¿no? Que algo que dijo el superintendente de la policía, el comisionado, el pueblo tiene que cooperar para combatir el crimen. Ajá. ¿Quieres parar el maltrato de menores? Hay que ser chota. ¿Quieres parar el maltrato con la mujer? Hay que ser chota. El chota bendice a toda la población porque saca la verdad a flote. ¿Les guste o no les guste? ¿Ves? Pero en la cultura ser chota es malo. Ser chota, no, vamos a tapar el crimen. Vamos a encubrir la maldad. No te metas en eso. No, porque ser chota te trae un estigma. Perdóname, pero no hay otra manera de combatir el crimen que no sea diciendo la verdad. Pero ahora lo que yo estoy viendo es un shift peligroso, un cambio de enfoque filosófico. ¿Oh, sí? Sí, porque tú no estás admitiendo tu culpa. La culpa es de cómo te criaron. La culpa es de los religiosos. La culpa es del Estado. La culpa es de los jueces. Y vuelvo a los jueces con las lámparas que te decía ahorita. A esa jueza que están acusando injustamente, pues es fácil tirarle encima a los caballos. Mira, ella no debió protegerla, Jorge. No, pero espérate, aquí hay unas cosas porque tienes que ver, ¿verdad? Aunque no haya habido la evidencia, aunque el fiscal haya fallado en recopilar la evidencia para que ella como juez determinara protegerla, no debió partir de la premisa que es una plaga que nos mata y debió protegerla. Y después le dice a la fiscal, mira, la evidencia que tú me traíste fue bien vaga. Tráeme más evidencia, pero la protege porque sabe que estamos en un ambiente. Espérate, Juan, tú has traído una gran observación desde la óptica de los ciudadanos. Ajá. Los ciudadanos. Donde yo estoy, como ciudadano. Pero quien tiene que hacer esa asignación es la policía. Esto lo tenía que hacer la policía. Por eso no estaba. No, eso no estaba. O sea, a la juez no le dan la información. O sea, cuando tú llevas a la persona ante ti en una vista de determinación de causa para arresto, el juez debe tener todos los elementos. Y aquí hago un paréntesis porque yo les tengo que recordar la historia de este pueblo que ahora está llenándose la boca en este caso. Aquí hubo un referéndum por el gobernador Pedro Rosselló hace unos años atrás diciéndole al pueblo, mira, vamos a hacer que esto de la fianza sea potestativo de los tribunales, igual que en la federal, que no sea obligatorio. ¿Y quiénes fueron los primeros que fueron a oponerse a esto? Pues la misma gente que ahora está criticando, exigiendo pena de muerte. Tú sabes, el juez tan pronto tú le dices que hay un caso y no está obligado a dar fianza, lo puede guardar allí feliz de la vida hasta que espere su juicio en todas las etapas. Y eso es una herramienta que el juez debe tener. Sí, porque la fianza va predicada no en que tú vayas al tribunal solamente en todas las etapas del caso. Tú como juez tienes que observar qué trasfondo tiene este caso, qué elementos de peligrosidad puedan haber que esa persona, mientras espera el juicio, ponga presión sobre los testigos, sobre víctimas que estén vivas. Pero no le hacía mal la orden de protección al hombre. Espérate, eso es algo que bueno que ustedes están haciendo esto. La orden de protección no hubiera protegido a Andrea. Le dan la orden de protección y el tipo la mata como quiera.
¿Por qué razón? Porque este individuo, su divino, lo que hizo, este fue el que se quitó el grillete. Hay uno que se quitó un grillete y la mató. Ese otro está por ese allá. Otro casito, ese está bajo el proceso, está ahí con todas las limitaciones y fue y la mató. Ajá. Este también. Esto es una persona que tiene un perfil de conducta de violencia doméstica. Había entonces que encerrarlo ya. Con ese desde pedigrí. antes, pero tienes que entonces ir a cada caso. Mira, yo vi mujeres allí decir, le quiero quitar el caso. Bueno, Sí, este caso viene sabemos este caso. como sociedad que eso es bien común. Estoy de turno una noche en el Tribunal de San Juan. Yo fui 20 años juez. Yo sé de lo que te estoy hablando. Yo estuve en la sala de emergencia de tribunal de lo que se llama sala de investigaciones. Eso es como la sala de emergencia de un hospital. Llegan estos policías, le someten un caso a un individuo por maltrato, qué sé yo qué. Él no está, no lo tienen, le someten el caso en ausencia. La señora declara ahí. Y pues se le pone una fianza, se termina la causa, se van. Al otro día, 24 horas después, lleva ese caso, que lo arrestan y lo traen para lo que se llamaba regla 22, que es decirle, mire, don, ¿usted fue una tal? Sí, usted tiene derecho a permanecer callado. O sea, de darle toda su lectura de ley, de sus derechos, decirle que hay una denuncia potencial contra él de causa para arresto, que tiene una fianza impuesta, darle toda la información para que él esté informado en el proceso en el que está metido. Ajá. Y allí está la mujer al lado de él con los policías levantando la mano. Ya yo sabía, porque esa es la que yo tuve la noche antes, allí hablando. Y ella quería, señora, yo la entrevisté anoche, aquí usted no tiene que hablarle más, usted no tiene que estar ni aquí adentro, esto es una vista para él. Ajá. Pues entonces, cuando yo le leo todo eso, que se lo tienen que llevar, porque él no tenía para prestar su fianza, no, mire, yo le quiero quitar el caso. Ella le somete ese caso a ese señor, alegadamente, porque como él se le fuga y se le va a beber al barrio allí, pues ella quería saber dónde él estaba. Te estoy hablando de 1994, no estamos hablando de ahora, con toda la tecnología que hay ahora, porque ella con el GPS lo localiza, pero usó de los medios para someterle un caso de violencia doméstica. Yo tenía que tomar una decisión, ¿lo dejo en la calle? ¿O le quito el caso? ¿O hacer lo que hice? Señora, váyase allá en la etapa de vista preliminar y usted tiene que hacer eso porque yo estoy tomando una decisión que el riesgo puede ser si hay un peligro real. Ajá. Yo no lo sé. Yo no sé esa dinámica. Cada familia o cada gente o cada relación tiene una dinámica diferente. Y yo era bien conservador en eso. Mira, no, vayan a hacer el encuentro allá en la vista preliminar o vaya a esa fiscalía y convenza a los fiscales. Desde el 94 hasta ahora han cambiado todas las leyes y puntualizo. Aquí hay un peligro grande que hay que evaluar. Ahora que quieren enmendar las leyes, hay una serie de determinaciones administrativas de la oficina de los tribunales que no son ley para obligar a los jueces a dar un manejo que no está en la ley. Y eso hay que mirarlo. ¿Por qué? Porque los acusados tienen derechos constitucionales. O sea, aquí el único delito que hay en Puerto Rico no es el de violencia doméstica y ese delito se ha sacado como el más espeluznante. Ahora mismo, como está la mentalidad de la prensa en Puerto Rico hoy, y de los medios y de estos poderes, pueden violar un niño aquí, y tú pones un maltratante de violencia doméstica acá, y el de violencia doméstica se ve más horrible que ese. Esa es the stark truth, como decimos ahí en Santurce abajo. Así que tenemos un problema entonces institucional que ya la ley está cediendo a unos reclamos y la gente entra al tribunal no confiando en si el juez es religioso o no, no confiando en la opinión pública, es en lo que dice la ley y que el Estado me pueda probar mi caso. Juan, vamos a extenderlo hasta las 12 del mediodía este programa. Bueno, yo no sé, pero yo, es irresistible, ¿verdad? Seguir escuchando. But aquí yo tengo más, this more here, pero nada, o sea, podemos seguir otro día si quieren, pero lo que quiero hablar es que vamos a aprovechar este caso para analizar cómo se investiga la potencialidad de estar transmitiendo esto en todas las etapas del proceso que pueden dañar una investigación, como por poco dañan esta, por poco la dañan, y gloria a Dios por los federales, que se metieron y dijeron, usando el poder que yo tengo con esta investigación, yo hago esta declaración jurada de la gente, llevo este caso, dame la orden de arresto y con una vez yo tengo al tipo, con todo lo que yo tengo, voy al gran jurado. Y no tiene fianza. Y ahora el caso está corriendo de otra manera
y ya no lo pueden dañar. Los que querían dañar este caso. Eso te iba a preguntar, ¿era intencional? Bueno. ¿O era un error? Fíjate, yo no te puedo decir que sea intencional, pero imagínate que tú puedas lograr que alguien que tiene el poder de mover los medios te elabore tu defensa. Sencillo. Yo acuso a Fernán, que es un senador poderoso, una figura, y logro sobornarte a ti, que tienes acceso a los medios. Y yo lo que hago un montaje publicitario, en el caso de Fernán, lo cubro y digo, abuso del gobierno. Esa es la noticia. ¿Y qué discuto? El caso de Fernán. Y empiezo, abuso del gobierno, abuso del gobierno. Y ya no lo empiezas a mirar a él como una persona que violó la ley potencialmente. Ya le estás tirando un mensaje al jurado de que tú un abuso del gobierno. Ahora, si el acusado entonces es Juan Carlos, y Juan Carlos le determinaron causa, o va para una vista de determinación de causa, y a ti te pagaron el otro lado, los que le quieren hacer daño a él. Lo primero que él va a tener cuando se levante a las 6:30 de la mañana a lavarse la boca, en tu caso es como a las 4 de la mañana, va a estar aquí bien temprano, pero a lo que voy es que ya tú vas a tener la prensa fuera de tu casa. Mira, ahí está el tipo, ¿qué desayunó? ¿Para dónde va? ¿Quién lo vino a buscar? ¿Quién es él? Van a tus vecinos y empieza ese montaje contra ti. La manera en que cubren o defiende o condena a una persona. Y puede ser que en algunos casos pueda o no haber un interés detrás de eso. Así que esa es la verdad, simple y llana. Unos estudiantes cometen un acto criminal de falsificar documentos, obtener dinero. Están los nombres en los cheques. Se los enviaron por correo, que hay delitos federales. No voy a entrar porque los federales no se metieron en ese revolú del PUA. Y no se somete un solo caso contra los estudiantes. ¿Por qué no lo someten? Por falta de prueba. Como decimos los juristas, quaere en latín. No me quiero expresar. Este no es el momento para hacerlo. Pero había prueba, ¿qué tú crees? Cheque tirado a nombre. Había prueba, pero eran de la crema alta. Ya eso es una de los hechos del caso. Acusado, la mitad de toda esa gente era de un sector, tú sabes, un barrio bonito. Sí, no solo un barrio bonito, alto, sino que no eran de una comunidad especial. Si hubiesen sido de una comunidad especial de los de aquellas, pues a lo mejor la cosa hubiese sido diferente. No tienen el letrero al frente. Pero eso tú no vas a escuchar una resolución del Senado investigando esto, no va a haber una resolución de la Cámara investigando eso, porque eso es mencionar la soga en Casa del Ahorcado. Vamos a aprovechar estos casos dolorosos, tristes, para ver las verdaderas causas de esto, de la violencia. O sea, hay una serie de modelos de la ley federal muy buenos. Vamos a copiarlos, aquí está. Aquí hay unas senadoras y unos senadores diciendo, mira, vamos a revisar estos issues de fianza. Vamos a obligar a que el Estado sea más diligente en la... Disculpe que lo interrumpa. Perdón. Está citado para continuar el próximo martes aquí en esta vista. Exacto. Bueno, porque yo tengo que ir a una reunión a las 11:30 y si no llego, lo voy a necesitar usted si no llego. Perdonen este monólogo, gracias. Perdonen el monólogo, pero el interés es que el pueblo reflexione. Sí. Que el pueblo piense que esto no los ciegue complicando las cosas. Así que gracias, güey, gracias. Dios los bendiga y gracias. Con relación a la mujer, mira. Si el martes tú no me vienes a las 10 de la mañana, mira la alguacil. No, yo voy a estar aquí. Tengo el alguacil allí. Hoy estaba desde las 1:30 allá afuera, ¿sabes? Mira, una de las cosas lindas que me enviaron alguien de allá atrás, de la mujer, me encantó. La noticia más importante fue dada a una mujer, el nacimiento de El Salvador. Amén. Así que cuán importante es la mujer. Gracias. Gracias, Mario. Arriba.